Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta primera presentación de anatomía radiológica de retroperitoneo, quiero dedicarla especialmente a mis compañeros de residencia de radiodiagnóstico de la Universidad del Valle. Entonces, en esta presentación vamos a ver básicamente los espacios retroperitoneales y los órganos que el mismo contiene. Primero recordemos que el peritoneo es una estructura en dos capas, una capa exterior, la cual se encuentra adherida a la pared abdominal, y una capa interior, que es el peritoneo visceral, el cual envuelve los órganos situados dentro de la cavidad abdominal. Que vemos la representación de las dos en este gráfico delineado en azul. El espacio que hay entre el peritoneo parietal y visceral pues es la cavidad peritoneal. Entonces, ¿dónde se encuentra el espacio retroperitoneal? Pues como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar por detrás del peritoneo parietal posterior, y lo vemos aquí en lila. Aquí en este gráfico pues tenemos representado el retroperitoneo con los diferentes espacios, los cuales vamos a ir desarrollando durante esta presentación. Entonces, el retroperitoneo está limitado anteriormente con el peritoneo parietal posterior, posteriormente con la fascia transversalis, que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis. Los órganos retroperitoneales son el esófago en su tercio distal, el duodeno en la segunda y cuarta porción, el páncreas en la cabeza, el cuello y el cuerpo. Recordemos que la cola está en el espacio peritoneal, las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, la aorta y vena cava inferior, el colon ascendente y descendente y el recto. Entonces, los espacios son el espacio pararrenal anterior, posterior, el perirrenal y el espacio de los grandes vasos. Está descrito también en la literatura el espacio del psoas, que también lo veremos en esta presentación. El espacio pararrenal anterior pues va a estar limitado anteriormente con el peritoneo parietal posterior, posteriormente con la fascia renal anterior o la fascia de Gerota, lateralmente con la fascia lateroconal, y este espacio se subdivide en el espacio pancreato-duodenal, que contiene el páncreas y el duodeno, y el espacio pericolónico, que contiene el colon ascendente y el colon descendente. El espacio pararrenal posterior se encuentra limitado anteriormente por la fascia renal posterior o la fascia de Zuckerkant, posteriormente por la fascia transversalis, medialmente con el músculo psoas, y lateralmente se continúa por fuera de la fascia lateroconal como con grasa de la pared abdominal, y superiormente va a continuarse con una capa muy fina de grasa extraperitoneal subdiafragmática. Y básicamente en este espacio vamos a encontrar grasa. En este corte del gráfico, en este corte sagital y en este corte sagital, en una reconstrucción en tomografía, es para mostrarles en amarillo el espacio pararrenal anterior, en azul el espacio pararrenal posterior, los cuales se unen inferiormente para formar el espacio retroperitoneal infrarrenal, que va a comunicar el espacio prevesical y los espacios o compartimientos extraperitoneales de la pelvis. Es por eso que patología inflamatoria localizada en la pelvis puede extenderse hacia la cavidad retroperitoneal. El espacio perirrenal está limitado
por la fascia de Gerota anteriormente y posteriormente por la fascia de Zuckerkern. Juntas, las dos fascias de lado y lado van a unirse para formar la fascia renal. En este espacio que contiene pues, las glándulas suprarrenales, los riñones, los vasos renales, las pelvis renales, los uréteres proximales, las cadenas linfáticas y la grasa perirrenal. Entonces, en este corte axial de tomografía, pues observamos está delimitada la fascia renal anterior o de Gerota en verde, la fascia renal posterior en amarillo y la fascia lateroconal en azul. Este ángulo formado por la fascia de Gerota y la fascia lateroconal va a ser el ángulo donde se localiza el colon descendente. El espacio de los grandes vasos está conformado por la aorta abdominal y sus ramas, la vena cava inferior y sus tributarias, las cadenas linfáticas aórticas y paracavos, y pues estos vasos se van a continuar y comunicar con otros espacios del retroperitoneo. El espacio del psoas está conformado pues por el psoas y el cuadrado lumbar. Tiene un límite anterior con la fascia renal posterior, un límite posterior con la fascia transversalis, lateralmente con los cuerpos vertebrales de L1 a L4, y el contenido básicamente es las arterias y venas lumbares y troncos simpáticos. Importante tener en cuenta que la fascia renal posterior por debajo del ilio renal y por debajo del polo inferior del riñón se inserta con la fascia del psoas, por lo que estos espacios se comunican. Entonces vamos a ver algunas imágenes en tomografía de los espacios retroperitoneales. Aquí observamos en este corte axial, en un corte más superior, la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas. Aquí localizamos el colon descendente, una porción del colon descendente. Un corte más inferior donde observamos ya el duodeno en su cuarta porción y el colon descendente. Una más inferior donde ya observamos el colon ascendente, el duodeno y algunas asas de intestino delgado y el colon descendente. En rojo ya vemos el espacio perirrenal donde localizamos en este corte más superior las glándulas suprarrenales que tienen una forma de delta y el polo superior de los riñones, un corte más inferior donde vemos el riñón como tal, la grasa perirrenal, el ilio renal con su contenido. El espacio pararrenal posterior, que como les mencionaba contiene solamente grasa, lo vemos delimitado en azul en este corte axial de tomografía. Esta es una imagen de la literatura donde observamos que un paciente tiene patología pancreática y hay acumulación de líquido en el espacio pararrenal. Acá observamos que ese líquido ha ido disecando la fascia lateroconal y se ha ido extendiendo hacia el espacio pararrenal posterior. Fíjense que la fascia pararrenal anterior está conteniendo ese líquido para que no atraviese o pase hacia el espacio perirrenal, por eso este mismo se encuentra libre de líquido. Y tampoco se observa funciona como una barrera, por lo tanto el espacio perirrenal se va a encontrar conservado. Listo, eso es todo, espero que haya sido de su agrado, espero sus comentarios. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Que conocer la anatomía normal del retroperitoneo nos va a ayudar a la valoración, a valorar pues la ubicación de los hallazgos patológicos que observamos, así como también comprender las vías de diseminación de los procesos inflamatorios o como también pueden ser neoplásicos en los espacios retroperitoneales. Muchas gracias.